Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo especial de Jóvenes con Jesús, donde vamos a estar tratando un tema puntual que interesa, que nos afecta, pero también que necesitamos conocer para poder caminar con Él en libertad y en plena victoria. Con nosotros, como siempre, nuestros amigos y conocidos, los jóvenes de Contracorriente, de aquellos que están siempre caminando en favor de aquellas cosas que el Señor nos marca y que obviamente el mundo por lo general va para el otro lado, y de allí es que viene el nombre. Así que, ¿cómo están, chicos? Dios les bendiga, bienvenidos, gracias por estar una vez más en el programa. Hoy vamos a estar viendo un tema interesante, por lo menos para mí, que es los argumentos del diablo. Y no es que vamos a hablar del diablo en el sentido de todas las cosas diabólicas que hay, sino queremos poder estar preparados para que cuando aparezcan los argumentos no nos encuentre o débiles o desprevenidos, porque la palabra nos llama a estar preparados. Y entonces, como dice estar preparados para presentar defensa, tenemos que estar preparados. Y para comenzar quiero leer con ustedes Primera de Juan 4, ¿sí? Vamos a leer del 1 al 6, así que si me acompañan vamos a estar leyendo entonces. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, como podrán ver, está muy claro. Dios habla acerca de probar los espíritus, porque no todos los espíritus son los espíritus que provienen o lo que proviene de Dios. Es decir, hay muchos que son falsos. Puede ser que haya una similitud en la manera de presentarse, en la manera de hablar. A veces hasta los buenos consejos que parecen ser que llegan a nosotros, pero acá dice que aún hay falsos profetas y están en el mundo. Y termina hablando de el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no todo lo que suena lindo, es verdad o es correcto. Hay veces que cosas que suenan muy lindas son un error para seguirlas. O sea, sería un error seguirlas, sería un error hacerles caso, sería un error simplemente aceptarlas como válidas. Y habla también del anticristo. El anticristo, aquí, en una manera muy simple, es aquello que se opone a Jesucristo, es aquello que se opone a Jesús como el Cristo. ¿Está bien? Básicamente es lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo hoy? Bueno, lo que vamos a estar viendo es cómo aparece, cómo viene ese espíritu de error. ¿Cómo llega a nosotros un espíritu de error? ¿Qué viene disfrazado? ¿Viene de alguna manera sobrenatural? No. Para que pueda ser un espíritu de error tiene que ser ¿cómo? Muy parecido al original, al verdadero, porque si no, no sería de error, sería cualquier otra cosa. Es decir, para que yo pueda equivocarme o puedan hacerme caer en un error, tienen que presentarme algo que sea bastante similar al verdadero.
Así que vamos a ver cómo sería el diablo llegando, qué medio usaría el diablo para llegar a nosotros. ¿Cómo tenemos que esperarlo? ¿Cómo lo esperarían ustedes? ¿Que aparezca con dientes de sable, con cuernos en la cabeza, o como las películas de terror, con, qué sé yo, como aparecen las películas de terror, no las veo, pero digo, así, cosas feas, o de alguna manera que nos caiga mínimamente simpático, sino de tal manera que nosotros abramos la puerta. ¿Y qué es abrir la puerta? Darle lugar en nuestro pensar a lo que están diciendo. Eso es abrir la puerta. Yo te digo, ¿te parece salir hoy con el frío que hace? Y entonces uno lo considera y dice, a ver, pero hace frío, si me dijeron que hacía 24 grados, a ver, no. Entonces, pero le di un lugar. Entonces, vamos a ver cómo llega a nosotros. Yo puse 3 maneras, pero puede haber más, por supuesto. Simplemente es para que lo entendamos. Una es por medio de todo lo que sea comunicación. Tenemos desde televisión, radio, mensajes, todo lo que es redes, o sea, todo lo que es comunicación. Por medio de los medios de comunicación, allí llega el mensaje, llega ese argumento, llega lo que el diablo quiere que nosotros consideremos como, por lo menos, verdadero o falso. Al menos considerarlo. Por supuesto que va a estar cargado de argumentos para convencernos de que es verdad, de que es lo correcto. ¿Está bien? ¿Qué más? Por medio de gente a la cual nosotros amamos. O sea, no va a venir el enemigo, ese que te peleas todos los días, el vecino que te tiene loco y ya no sabes si pegarle un palo por la cabeza. Ese no va a venir. Va a venir la persona que vos amás, la persona a la cual vos le das crédito, a la persona que vos le das lugar, a la persona que vos obviamente vas a escuchar. A los que están muy cerca tuyo, a esos va a usar el diablo. Después vamos a ver por qué, no se asusten porque yo ¿cómo? No, esperemos, vamos a ver un poquito, pero vayan considerando este tema. Es decir, va a usar personas a las cuales nosotros le daríamos el lugar para que nos hablen. Porque obviamente si viene alguien al cual yo no le doy ni 5 de crédito, ni lo escucho. Pero si viene alguien que sí yo le doy crédito, alguien que puede ser, no sé, un pariente muy cercano, o alguien que a uno le daría, le tiene respeto, entonces desde ese lugar yo lo voy a escuchar. Y tercero, puse yo, pero insisto, hay muchos más, viene de los grupos de amigos. ¿Vieron cuando hay grupos? ¿Sí? Muchas veces hemos hablado con ustedes, los jóvenes, el tema de no seguir a la manada, de no dejarse llevar por lo que el grupo dice. ¿Se acuerdan que hemos hablado muchas veces de ese tema? Bueno, va a venir ese argumento del diablo, va a venir por medio del grupo en el cual te encuentres. Sea de trabajo, sea de algún club, sea de lo que sea, ¿está bien? Por supuesto, estamos hablando de grupos no cristianos, ¿está bien? Entonces, van a venir desde ese lugar. Entonces, tenemos los 3 lugares donde mayormente van a venir. Puede ser otros más, seguramente hay muchos más, pero quería resumirlos en estos 3 para que ustedes ya tengan un panorama. Sus métodos, los métodos del diablo son ancestrales. El diablo usa siempre los mismos métodos, no ha cambiado nada de nada. Es realmente muy predecible. El diablo no es algo que usted dice, que todos los días aparece con algo distinto, raro. No, el método es el mismo. Puede ser que actualice un lenguaje, puede ser que actualice un ejemplo, pero el método es exactamente el mismo de siempre. No ha modernizado absolutamente para nada sus métodos. Por lo tanto, es muy fácil
de establecerlos y luego, por supuesto, prever esto. Y usted dirá, ¿y por qué no se actualiza? Si es el diablo, si tiene tanto poder y tanta habilidad y malicia y todas esas cosas, ¿por qué no actualiza? Es muy simple. ¿Saben por qué no lo hace? Porque le sigue dando provecho, le sigue funcionando. Lo que hizo allá con Eva, le sigue funcionando ahora. Se arrimó, le habló, empezaron la charla, en un momento determinado la hizo considerar su manera de pensar y ver, ella aceptó y vino el debacle. Y hoy sigue siendo lo mismo, ¿Qué va a hacer el diablo cuando envía a ese mensajero, sea quien sea? ¿Qué creen que va a hacer? A ver, tírenme alguna idea ustedes. ¿Qué creen que va a hacer el diablo? Viene con un amigo, un pariente, alguien que amás, viene. ¿Qué creen que va a hacer? A ver. Que va a venir a hablarnos dulce. A hablarnos de una manera dulce, sí, está bien. Pero ¿cuál va a ser su argumento? A ver, algún otro que tenga otra idea. ¿Cuál va a ser el argumento? ¿Qué es lo que va a traer? ¿Qué es lo que va a buscar detrás de eso? Sí, justamente iba a decir eso. Lo que va a hacer el diablo es poner en duda la palabra de Dios. Poner en duda, bien. Bueno, le voy a decir exactamente lo que él va a hacer. Lo que él va a hacer es cuestionar. Él va a cuestionar todo argumento, toda razón, todo motivo. Él va a cuestionar. Cuestionar es mucho más que sembrar duda. Cuestionar es traer un argumento que sopese sobre el que nosotros tenemos. Es decir, si yo digo, ¿se acuerdan cuando el diablo le habla a Eva? Le dice, ¿con que Dios os dijo? ¿Dios le había dicho? Sí, claro que le había dicho, pero no lo que él decía. Entonces, cuestionó lo que Dios dijo. Luego vino lo que él decía. ¿Con que Dios os dijo? Y después dijo, no morirás. Entonces, primero cuestionó la palabra de Dios. Primero cuestionó lo que Dios le había dicho. E inmediatamente después estableció lo que él quería decir. Entonces, lo primero que va a hacer es cuestionar. Le voy a dar 4 puntos, 4 lugares o cosas que va a cuestionar el diablo cuando llegue a cada uno de ustedes, a los jóvenes principalmente. Lo primero que va a cuestionar es a tus padres. ¿Por qué va a cuestionar a los padres? Porque los padres, en el caso sobre todo de ustedes con padres cristianos, los padres ya han experimentado esos ataques, han pasado por esos ataques y ya reconocen la voz del enemigo y por lo tanto constantemente les están hablando a ustedes acerca de cosas como las que estamos hablando hoy o de cosas más puntuales. ¿Está bien? Entonces, si él cuestiona a sus padres, se caen un montón de enseñanzas, de preceptos, de principios, de valores, se caen porque el que se los presentó a ustedes fueron sus padres. Y si sus padres se caen de ese pedestal, de ese lugar de autoridad, entonces ya no tiene valor nada de lo otro y él puede establecer los suyos. Entonces, una de las cosas que va a hacer es cuestionar a tus padres. No importa si son ustedes, como el caso de algunos de ustedes que ya son mayores y todo, igual va a cuestionar a los padres. ¿Por qué? Porque los padres siguen siendo la autoridad, siguen siendo aquel, va más allá de la persona, va en la figura de los padres, ¿está bien? No es solamente la persona. Decir, bueno, mi papá o mi mamá, qué sé yo, no fueron así, no fueron asá, o no eran cristianos. Pero no es cuestionar solamente a la persona, sino es cuestionar a los padres como padres. ¿Está bien? Y quiero ir un poquitito más allá.
En el momento que yo cuestiono a los padres, también estoy cuestionando al Padre. ¿Está? Porque la figura que eligió Dios es precisamente ser padre. Si yo cuestiono a los padres, también cae en la volteada a Dios. Así que el primer cuestionamiento va a ser a los padres. El segundo, en este orden, porque son las distintas cosas que Dios configuró para que vivamos. El segundo es cuestionar al matrimonio. Va a cuestionar al matrimonio, va a cuestionar tu matrimonio si es que estás casado, pero va a cuestionar el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es el ente esencial que Dios diseñó para luego llegar a la familia. Y si hay un matrimonio, es muy probable que termine siendo una familia. Y si cuestiona tu matrimonio y ya sos familia, entonces logra disolver, dividir, destruir la familia. Entonces, lo que va a cuestionar es el matrimonio. Y te lo va a cuestionar de muchas maneras. Ahora vamos a ver algunas cositas que pueden decir. Obviamente son ejemplos inventados, pero de alguna manera, alguna palabrita por ahí van a empezar a reconocer. Tercero, ¿qué va a cuestionar? Va a cuestionar tu servicio y devoción a Dios. Va a venir a cuestionar por qué estás sirviendo, cómo que estás sirviendo. Va a cuestionar que no sirve de nada servir a Dios, que es una pérdida de tiempo y muchas cosas como esa. Pero va a cuestionar tu servicio a Dios, porque tu servicio a Dios es el tercer paso en el cual Dios nos llama a ser parte de la familia de Dios, servirlo a Él. Entonces va a cuestionar el servirlo a Dios y, por supuesto, tu devoción a Él, porque a Él le interesa que no tengas esa devoción por Él, sino que lo tengas por el diablo. Y cuarto, va a cuestionar tus valores y tus principios. Tus valores y tus principios. No tengo que explicar esta parte. Obviamente, todos los valores cristianos son lo opuesto a lo que el diablo quiere y todos los principios cristianos van directamente en oposición a todos los principios diabólicos. Así que estas son las cosas que él va a cuestionar. Por ejemplo, va a venir a decirte que tus padres son muy rígidos, que son muy cercenadores, que te prohíben, que te quitan, que te sacan, que no te dejan, que esto, que aquello, depende de la edad que tengas. Este argumento va a ser que no te dan libertad. Obviamente, lo que quiere el diablo es precisamente que vos tengas esa libertad a la que él le llama libertad, no la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es la libertad que te permite hacer las cosas que el diablo quiere que hagas. ¿Amén? Tu matrimonio es una farsa. Tu matrimonio es una farsa. No sirve para nada el matrimonio. Tu marido, un desastre. Tu mujer, pero esa... Es decir, todos los argumentos van a venir a cuestionar al matrimonio. Como matrimonio, es una farsa. Están juntos, pero mirá, ¿para qué están juntos? Es preferible que estuvieran divorciados, separados. O cuestionar a uno y al otro. Decía, tu marido es un vago. O tu marido es un no sé qué, y va a poner cosas. O tu mujer, mirá. Y entonces va a hablar de tu mujer. Y van a ser argumentos que en algún punto pequeñito te va a hacer pensar. Te va a hacer pensar. Te va a decir, sí, realmente el matrimonio, ¿para qué sirve el matrimonio? Y lo mismo. Sí, total, y después, y aquello, y lo otro, y va a venir. ¿Y vos? O tu marido dice, sí, ¿no ves que en lugar de quedarse con vos se va a jugar al papi con los amigos? ¿Por qué no está con vos? Y entonces vos decís, sí, la verdad que se va a jugar al papi con los amigos. ¿Y por qué no se queda conmigo? ¿Por qué no prefiere estar conmigo?
Y va a aparecer cosas que te van a empezar a llevar a darle lugar. Y además, como dijimos, va a venir de parte de alguien que aparentemente te ama y te lo está diciendo porque te ama. No te lo dice porque es la chusma del barrio. Te lo dice porque está al lado tuyo y te ama. Y yo quiero que vos, nena, sepas que yo que te quiero, que tengo experiencia. Y te van a empezar a decir esas cosas. Esos son los argumentos. Tu servicio a Dios. Tu servicio a Dios no te deja libertad para nada, date cuenta. Te la pasás encerrado en la iglesia. ¿Qué haces todo el día? Todos los días tenés que ir a la iglesia. Y los fines de semana, justo los fines de semana, que podés salir, que tenemos fiesta, no te puedo invitar a mi cumpleaños porque vos justo ese día tenés que estar en la iglesia. Y va a venir el argumento y vos decís, sí, la verdad que no puedo ir a ningún cumpleaños. Y el otro día, y entonces vas a empezar a tener un pensamiento que te va a dar lugar a aceptar el cuestionamiento del diablo. E inmediatamente va a poner lo que él quiere. No tenés que servir a Dios. Andá a la iglesia, no hay problema. Pero no servir en la iglesia, no. Vas cuando vos querés, venís, pero servir en la iglesia. Te están robando todo el tiempo, te están sacando todo. Hay otras cosas en la vida, querido. Hay otras cosas, querido, en la vida. Y haciendo lo que haces, ni siquiera podés llegar a hacerlas. Estás dentro de una burbuja y no sabés lo que está pasando en el mundo. Tenés que salir de allí. Argumentos que sostienen lo que él cuestiona. Tus valores son de la Edad Media. ¿Cómo va a estar pensando en eso? Creer en Dios en el siglo XXI, pues es una locura. ¿A quién se le ocurre pensar en llegar al matrimonio sin haber estado con otros hombres, con otras mujeres? ¿Quién se le ocurre? Y así podíamos poner muchas cosas, ¿verdad? Usted sabe de eso. Pero el punto es que la sociedad evolucionó. ¿No te das cuenta que la sociedad evolucionó? Ya no es esto algo que tenga valor. Es más, si llegás a decir algo de eso, se te van a reír en la cara. Despertate, nene. Te están lavando el cerebro. Todos estos son los argumentos del diablo. O algunos de ellos, por supuesto. Hay muchísimos más. Pero Romanos 8:5 dice, por los que son de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. A ver, ¿por qué? Vamos a leer hasta el 9, pero ¿por qué empiezo a leer esto? Porque ustedes van a decir, pero mi abuela me va a decir esto, que me ama. Mi tía que casi me crió porque desde chiquitita estuvo conmigo. Mi hermana o mi hermano. ¿Cómo va a venir a...? No puede ser. Pastor, usted está equivocado. No, hermanos, el problema está en que no son malas personas. Simplemente piensan en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque son de la carne. Y nosotros pensamos en la cosa del Espíritu. ¿Por qué? Porque somos del Espíritu. Entonces no es que haya una maldad ahí atrás, sino que hay una influencia. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, a ver, si tenemos que distinguir entre lo verdadero y el error, decía, ¿se acuerdan? 1 Juan, y el error. ¿Cuál sería el error? ¿Seguir los argumentos que vienen desde la carne? ¿O seguir lo que viene desde el Espíritu? Porque la carne me lleva a la muerte y el Espíritu a la vida y a la paz. ¿Cuál sería el error?
No sé cuántos de ustedes se quieren morir temprano, pero no solamente es esa muerte, sino es la muerte eterna que es peor. Entonces, ya estamos aprendiendo a distinguir. No importa de quién venga el argumento, no importa de quién venga el consejo, sino tenemos que ver de qué manera viene. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En otras palabras, y volviendo al punto, no es que las personas que te vayan a hablar son malas personas, son diabólicas, están poseídas, ni nada por el estilo. Simplemente es que es una persona carnal y piensa solamente desde ese lugar, desde la carne, y por supuesto desde un lugar de frustración. Viene la abuela y te dice: no, yo te lo digo porque a mí me pasó y no sabes lo que sufrí en mi vida y no quiero que vos sufras lo mismo. ¿De dónde vino ese consejo? Vino el consejo de la frustración de haber vivido en la carne y que le fue mal. Pero ninguno que vivió por el Espíritu va a venir a darte este consejo, ni va a venir desde un lugar de frustración. Va a venir a decirte: tenés que seguir a Dios porque ahí está la victoria. Y yo te voy a dar mi consejo, aún desde mi experiencia, que con Cristo así me ha ido en la vida. Yo pude alcanzar, yo pude llegar. Entonces, la persona que viene desde un lugar frustrada, totalmente frustrada. Le fue mal, se divorció, sus hijos un desastre, su trabajo, su economía. Viene tan frustrada que viene a decirte: ¡no! Pero viene desde su frustración. No te cases. El matrimonio es una farsa, al final te terminas divorciando, te terminas matando con tu marido, tu esposa. ¿De dónde viene ese consejo? De alguien que le fue horriblemente mal. ¿Pero por qué le fue horriblemente mal? Porque no se casó en Cristo, dice la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, tengo que aprender a darme cuenta que el que viene no es mala persona. No le tengo que hacer la cruz y reprender los demonios. Tengo que simplemente reconocer que su consejo es un error. Simplemente, es un error. Nada más. No, lo que me estás diciendo, fuera de mí, Satanás. No es que está ahí, no. Es que simplemente es un error y no se puede dar cuenta. Porque no pueden agradar a Dios, ni tampoco pueden, dice. Todo lo que viene de la carne, dice ahí, que es enemistad con Dios. Es decir, hay una enemistad en sus vidas con Dios y por lo tanto, como dijimos, hablan desde la frustración, desde el error, desde no poder haber alcanzado. Y sin darse cuenta, y esto es muy importante a todos los jóvenes, sin darse cuenta, esas personas que te aman te están inyectando un veneno muy peligroso en tu sangre. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Que puede haber en nuestra sangre raíz de amargura. Raíz de amargura que envenene nuestra vida y también a los que nos rodean. Entonces, una persona que al no tener conocimiento de Dios, dejó entrar una raíz de amargura en su vida. Esa raíz de amargura crece, no se queda en raíz, se hace un árbol y luego da frutos, pero frutos de amargura. Y entonces vienen a ofrecerte los frutos de amargura para que tú lo puedas comer. Entonces tú comes el fruto de amargura, ya no el fruto del pecado como comió Eva. Ahora comes del fruto de amargura. Entonces te envenenas igual
que está ella, que ni siquiera lo sabe, pero comes de ese fruto de amargura. Entonces tenías un matrimonio perfecto, maravilloso, con peleas y reconciliaciones. No estoy diciendo que sea perfecto, nunca tengan una discusión. Digo que es perfecto porque es de Dios. Y viene y te siembran un fruto de amargura. Y entonces empiezas a ver que todo está mal. Que si se lava los dientes a la noche y no se lava al mediodía, que si se acuesta para la izquierda en lugar de la derecha, no importa, vas a encontrar algo, porque ya hay una amargura dentro tuyo. Lo mismo para con tus padres. Le vas a encontrar siempre algo, que si me habló así, que si no me habló así, que mi derecho, que no mi derecho, que si yo tengo, que si no tengo, que si la mujer, que el hombre, qué sé yo. Todo, le vas a encontrar todo para estar amargada, para estar amargado. Entonces estás con tus padres, o estás con tu esposo, esposa, o con, no sé, con tu amigo, quien sea. Pero digo, estás amargado. No puedes disfrutar de la relación porque comiste del fruto de la amargura que alguien trajo. Quizás un amigo, que su vida le va todo mal, pero por supuesto no quiere aceptar nada de parte de Dios, y entonces viene y te carga y te hace comer los frutos de la amargura. Y vos, por ser tu amiga, tu amigo, lo comes. Y después en tu casa todos se dan cuenta de que comiste de ese fruto de amargura. ¿Por qué? Porque estás amargada. Ya no sos la persona que eras antes, alegre, feliz. No, ahora estás amargada todo el tiempo, enojada todo el tiempo. Los hombres vienen de trabajar y vienen enojados, y están enojados y todo está mal. ¿Por qué? Porque alguien les hizo comer del fruto de la amargura. ¿De dónde salió ese fruto? De alguien que, por no conocer a Dios, dejó que esa raíz de amargura crezca y envenenen a los que están alrededor, aparte de él mismo. ¿Me va siguiendo? Pero nosotros vivimos según el Espíritu. Es decir, nosotros vivimos de gloria en gloria, dice la palabra de Dios, y de victoria en victoria. Entonces, ¿por qué estaríamos amargados? ¿Por qué estaríamos enojados? ¿Por qué estaríamos mal? Si después de todo, aun cuando las cosas no salgan como yo quiero, sé que el que está en control es Dios, así que me quedo tranquilo, porque si así salió es porque Dios lo quería así y era a favor mío, porque me voy a enojar, amargar. Cuando nos enojamos, nos amargamos, cuando venimos con toda esa carga, es porque alguien nos hizo comer de un fruto que no teníamos que comer, igual que lo hizo Eva, igual que lo hizo Adán. No tenían que comer de ese fruto. Y Dios dice, no comas del fruto de la amargura. Si nosotros miramos a los que traen esos argumentos, a los que vienen precisamente a cuestionar lo que nosotros hacemos, pensamos y en el cual creemos, nos vamos a dar cuenta que sus modelos, los que nos quieren imponer, fueron los que los llevaron a la frustración, fueron los que los llevaron a la derrota. Los matrimonios que se divorcian no son los que se casaron en Cristo. Esos no se divorcian. Se divorcian los que se casaron porque, bueno, los que no se casaron, los que andan de un lado al otro. Y entonces, ¿qué pasa con ellos? Bueno, te hablan mal de matrimonio porque en realidad ellos ya tienen como 58 parejas y siguen cambiando. El otro día veía una actriz, no me acuerdo cuál era, le duraba 1 año y medio cada matrimonio o pareja. 1 año y medio. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te puede aconsejar? Que te cases, que vas a ser feliz. Ni soñando te va a aconsejar esa persona.
Entonces su modelo, el cual te quiere imponer, es precisamente el que falla. Entonces te quieren imponer desde el mundo un modelo al cual ya saben que falla. Y sin embargo te lo quieren imponer. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo te voy a explicar por qué. Porque hay allí una tremenda, terrible y profunda envidia. ¿Saben por qué el diablo se levantó contra Dios? Por envidia. No era otra cosa, era envidia. Él quería ser Dios. Entonces sigue siendo el mismo argumento, sigue siendo la misma táctica, lo mismo de siempre. Exactamente lo mismo. Ven tu matrimonio, ven tu familia, ven tus hijos, ven tu manera de vivir, ven tus valores, tus principios y te envidian. Y entonces les sale todo y vienen con el consejo. Y entonces te dice, cierto que vos tenés unos padres que te cercioran todo, que no te dan libertad. Cierto que vos tenés un marido que no te deja salir a ningún lado. Y así, ¿no? Te hablan de mal de tus padres porque los suyos han sido terribles. Y entonces, ¿qué te van a decir? Te van a decir que los padres son un desastre, que no hay que confiar, que después te abandonan, que te dejan, que sus consejos son malos, qué sé yo, cualquier cosa. Te hablan mal de tu matrimonio porque su relación ha sido pésima, fracasaron y van teniendo ya por la 24 parejas y todavía no lograron encontrar uno que le dure más de, ¿cuánto dije? 1 año y medio, ¿no? 1 año y medio. Critican tus valores porque básicamente no tienen valores. Son gente sin valores. No hay forma de dónde sostenerse. Son cosas que yo diría están pendiendo de un hilo y ellos saben que todo lo que está en su vida pende de un hilo. Y entonces quiere que no tengas valores tú. Te critican tu servicio a Dios porque ellos sirven a aquellos que los maltratan, que los roban. Y te critican tu devoción a Dios porque ellos adoran al que vino para hurtar, matar y destruir. Y por lo tanto, terminan siempre mal. Es decir, todo lo que ellos critican, hablan o aconsejan viene del modelo de fracaso que ellos tuvieron. ¿Saben? Están también los que se dicen ateos. Entonces vienen con el argumento del ateísmo y ellos vienen a atacar la palabra de Dios. Vienen a atacar la palabra de Dios y todo lo que la palabra de Dios establece, porque en ella está Dios reflejado y por lo tanto tienen que atacarla. Empezando por la creación. El ateo lo primero que ataca es la creación. O sea, estamos entre los creacionistas y los no creacionistas. No caigan en la mentira de comparar la creación con la evolución. No es antítesis. Ahora se los voy a explicar. No son opuestas, ¿sí? Entonces, no caigan en ese juego porque ese juego es macabro y es preparado por el diablo para que nosotros caigamos. ¿Está bien? Es creación y no creación. Por ejemplo, hoy está muy de moda hablar de el descubrimiento del genoma humano. ¿Sí? Es allá Alan debe saber lo que estoy diciendo. Es el top. Porque fue lo más grande. Ahora, ¿quién fue el que comenzó
a estudiar el genoma humano, que lamentablemente murió antes de que se llegara a descubrir todo. ¿Lo saben el nombre? ¿No? Se llama Francis Collins. Francis Collins era un creyente. Era creyente. Y lo que estaba buscando era precisamente expresar cómo Dios había creado al hombre de una manera perfecta. Y el genoma humano es algo maravilloso, es algo para llenarse el corazón y los ojos, asombrarse, es decir, la perfección con que Dios hizo todo. Y él era creyente. Y te van a decir que no, porque te van a nombrar a otros posteriores. O quizás alguno venga y te dice, bueno, a ver, mostrame a Dios. Mostrame a Dios. Y vos decís, ¿cómo hago para mostrarle a Dios? Si Dios no se ve, es espíritu. Bueno, hay un solo principio que establece inmediatamente la existencia de un Dios, que es el principio de la causalidad. Principio de la causalidad. Todo tiene una causa. Nada es porque sí. Todo tiene una causa. Y si tiene una causa es que hay alguien atrás. ¿Está bien? Entonces, cuando venga con el argumento de, a ver, mostrame a Dios, si existe, mostrame a Dios. Bueno, el principio de la causalidad ya me muestra a Dios. Y ahora sí quiero ir al tema de la evolución, porque también es un tema que, como les dije, tratan de envolvernos y hacernos caer en esa especie de comparación o de antítesis entre la creación y la evolución. No son para nada opuestas. Primero, creer en la evolución es imposible porque la evolución no es creíble. Son hechos comprobables o no comprobables, pero no es para creer. Yo no puedo creer en la evolución. ¿La compruebo o no la compruebo? Yo no puedo creer en la silla. Voy, está la silla, la toco, de silla, me siento de silla. No creo en la silla, ¿está bien? Entonces, la evolución no es algo que alguien pueda creer. Ah, yo creo en la evolución. No podés creer en la evolución. La evolución la podés comprobar o no la podés comprobar, pero no es creíble. Dios sí es creíble, ¿está bien? Segundo, ¿quién fue el padre de la evolución? Levánteme la mano alguno. En la teoría de la evolución, si no me confundo, Darwin. Darwin. Pero la teoría. ¿Alguno coincide con esa? ¿Con eso? ¿Sí? ¿Darwin fue el padre de la evolución? ¿Están todos de acuerdo? Bien, no, están equivocados. Carolina lo sabía, pero me hizo de pie. El padre de la evolución no era ateo, para nada. Todo lo contrario, el padre de la evolución no era ateo. Y si bien todos creen que fue Darwin, de hecho el otro día estaba viendo una película que dijeron que cuando Darwin trajo la teoría de la evolución pensaron que estaba loco. Nunca sucedió eso, jamás sucedió algo así. Pero el que es el padre de la evolución es Aristóteles. Aristóteles es el padre de la evolución, de la teoría de la evolución, por supuesto, estoy hablando, ¿no? Darwin se basó en los trabajos ni siquiera de Aristóteles, de un segundo, de un tal Wallace. En Wallace se basó Darwin para después hablar de la evolución. Pero el mismo Darwin, él afirmaba que para que la evolución existiera, tenía que haber detrás de eso un creador, si no la evolución no existía. Eso lo decía Darwin. Y cuando te digan que eso nunca lo dijo Darwin, decirle que en su libro Autobiografía de Darwin, la página 92 y 93, dice Darwin que para que exista la evolución tiene que haber alguien creador detrás, si no, no existe evolución. Así que ni siquiera Darwin era incrédulo o ateo. El mismo Darwin
creía en un Dios. Por supuesto, los demás también. En otras palabras, la evolución no fue el argumento para decir que la creación no existía como tal, sino que fue para demostrar cómo luego de la creación todo comenzó a suceder. Y eso es lo que argumentan y no la oposición a la creación. Así que, argumento del diablo caído. Otro argumento del diablo que va a venir. Ustedes creen, pero no hay ningún científico que crea en Dios. Científicos cristianos: Alexander Fleming, Louis Pasteur, Francis Collins, que hablamos hoy, William Phillips, entre muchos científicos que son cristianos. Es decir, antiguos, de edad media y modernos, vivos todavía, que siguen siendo científicos muy reconocidos, pero también siguen siendo creyentes sin ningún tipo de problema. Así que cuando le digan que los científicos, no hay científico que crea en Dios, eso es falso. Y ahí tienen los nombres de algunos. Ustedes se acuerdan cuando les hablé de ese joven que estudió en el Balseiro, que hoy está en el puesto de la universidad donde estaba Einstein, que estudia los agujeros negros y que ganó el premio, que es igual que el Nobel, pero más grande porque es el premio Nobel para los teóricos. Más grande digo porque Nobel entrega $1 millón, este premio entrega $3 millones. Es argentino, es muy joven, y mi hijo Cristian le hizo un reportaje. Y en el reportaje le preguntó si él creía en Dios. Y él le dijo que sí. Entonces, Cristian le preguntó, sí, pero ¿cree en Dios como creía Einstein, que tenía que haber algo por ahí atrás? ¿O usted cree en Dios, usted es creyente? No, yo creo en Dios, yo tengo mi Dios, yo lo creo, yo soy creyente. Así fue la respuesta de él. Por lo tanto, el argumento del diablo también se cae. En otras palabras, ¿cuál sería para ustedes, si no hay creación, de dónde salió todo? Menos Carolina, que me conteste cualquier otro. ¿De dónde salió toda el universo? ¿Se acuerdan de algún argumento que escuchen por ahí? ¿De dónde viene el universo? Sí, el Big Bang. El Big Bang, bien. Entonces el Big Bang sería lo opuesto a la creación. Pues déjenme decirle que no. El Big Bang, el creador de esta teoría, es un sacerdote católico llamado Georges Lemaitre. No lo sé pronunciar, pero más o menos así. Es un sacerdote católico que trajo esa teoría para demostrar que Dios existía. Y los científicos que se oponían a la creación le llamaron creacionista. O sea, lo tildaron de que él decía todo eso para justificar su teoría de que Dios había creado todo. Y entonces, peyorativamente, con intenciones de burlarse de él, a su teoría, esos hombres le llamaron Big Bang. ¿Está bien? Es un nombre peyorativo, pero no es en contra de la creación. Por el contrario, fue hecha para reafirmar que Dios había creado todo, había creado el universo. Así que, otro argumento del diablo que se cae a pedazos, simplemente porque la gente no conoce y escucha cualquier pavada y lo repite, y nosotros tenemos que hacerle caso porque no conocíamos. Pero hoy el tema es precisamente los argumentos del diablo caídos. ¿Amén?
Pero va a aparecer alguno por allí que te va a decir, bueno, está bien, no fue el Big Bang. Entonces, ¿qué? Se creó solo. Ah, qué bien, excelente. Eso, crearse solo, se llama panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Es que hay un creador que no se llama Dios, pero hay un creador. Por lo tanto, si hay un creador, hay una creación y hay un creador. Entonces se llama panteísmo, no es ateísmo. Si alguien dice yo soy ateo y creo que el universo se creó solo, entonces tienes que decirle no sos ateo, sos... ¿Está bien? ¿Me entiende? Es decir, sos creyente porque crees en algo que se llama panteísmo. Ya no sos ateo. Entonces, en definitiva, no hay argumento que el diablo pueda levantar para sostener sus absolutamente mentiras, errores y sobre todo cuestionamientos a lo que Dios ya ha establecido. Hoy leí un artículo en el diario en Google, las noticias que llegan, que es lo único que leo, que en Ecuador encontraron, esto ya es a nivel concreto, ya no es cosas que dicen por ahí en YouTube y que no sabes si son verdad o son inventos, esto ya es una noticia. Encontraron tumbas con huesos, ¿cómo se llama? Esqueletos de hombres de hasta 11 metros de altura. Y entonces se hace toda una historia de distintas cosas comprobables con escritos, no me sale lo que quiero decir, cosas que se escribieron de testimonios concretos de gente, por ejemplo, en Magallanes, para empezar uno. ¿Conoce a Magallanes? El estrecho Magallanes. Cuando vino acá, él habló de que en la Patagonia nuestra había hombres muy altos, más de 3 metros de altura, que tenían pies muy grandes y le llamaron los patacones. De ahí viene la palabra Patagonia, ¿está bien? Ya había acá hombres de más de 3 metros de altura. Luego atrás de él vino otro y dijo, escribió también en sus, no sé cómo se llama, bitácora eso, que era cierto lo que había visto Magallanes y que no era simplemente una locura de él, sino que eran reales, y empezó a describirlos con mayor detalle a esos hombres que eran no solamente altos, eran muy grandotes, y vivían acá en la Patagonia. Y así empezaron a aparecer muchísimos, yo no me acuerdo ahora de memoria todos, pero todos los que habían encontrado, y sobre todo en la zona más hacia el norte de nuestra América del Sur, habían encontrado así distintos momentos, esqueletos de alturas mucho más grandes todavía, hasta 10 y 11 metros. Es decir que un Goliat que medía 3 metros, según la Biblia, era un peticito al lado de este tipo. ¿Está bien? O sea que la palabra de Dios es verdad, y cuando dice algo, tarde o temprano, los científicos van a comprobar que era verdad. En otras palabras, estamos parados en el mejor lugar, junto al mejor de todos, y disfrutando de lo mejor que podemos disfrutar. Entonces, cuando vengan con argumentos para decirte que no, vos tenés que salir de ahí porque el lugar donde estás te oprimen, te cercenan, no te dan libertad o cosas por el estilo, bueno, tú tienes que decirle que yo estoy en el mejor lugar, estoy disfrutando de la libertad con que Cristo me hizo libre, no tengo que estar atado a tus argumentos erróneos ni frustraciones, sino que puedo disfrutar de la vida en paz, en la gloria de Dios y con el amor de mi Dios. Dios es el único que promete y que además de prometer puede cumplir. Es el único que garantiza, por ejemplo, una vida eterna
prosperidad, gozo, paz, victoria, logros estables y también aquellas cosas que son permanentes. Mientras que todo el argumento del diablo, de las buenas personas que te vienen a traer consejos, son solo lo contrario. Exactamente lo contrario. Son cosas momentáneas, son cosas que te van a llevar a la frustración, son cosas que te van a llevar a la muerte. Está en nosotros poder distinguir el error de la verdad y no hacer caso. La realidad es que somos aquellos que el mundo envidia. Somos aquellos que los que no conocen a Dios envidian, porque aun cuando las cosas no salen como nosotros pensábamos, no nos agarra la locura que les agarra a ellos. El mundo nos envidia, y no lo digo yo, la historia misma nos habla de ello. Los romanos nunca entendieron por qué los cristianos no les tenían miedo. Los llevaban al circo romano para que se los coman los leones, y sin embargo estaban con una sonrisa y no entendían por qué. Los religiosos nunca entendieron los milagros que vivía el cristianismo, las maravillas que los cristianos viven todavía. No lo entienden. No entienden por qué todas esas cosas. Creen en la sanidad divina, dicen como si fuera una cosa rara, así, extraordinaria, algo fuera de lugar, algo... ¿Cómo no vamos a creer con la sanidad divina si tenemos un Dios que sana, que hace milagros y lo vemos todos los días? A veces yo escucho por ahí, un milagro, por ahí de la parte religiosa. Y entonces por ahí estoy hablando con alguien que es católico y digo, después no venía a la iglesia, lo va a ver todos los días y mucho más que uno. Los historiadores aún no entienden cómo en Inglaterra, quiero aclarar que la época que voy a hablar, estaba habiendo un poderoso avivamiento en Inglaterra, cómo en Inglaterra la revolución fue en paz, mientras que en Francia, casi en la misma época, la revolución fue lo más sangriento que jamás se había visto. ¿Cómo pasó eso? No lo entienden. Simplemente porque no entienden cómo es vivir en el Espíritu. Viven en la carne y no lo pueden entender. Y no es que sea mala gente, simplemente no pueden entenderlo. Y para cerrar, y después darle lugar si alguno tiene preguntas, quiero leerle Jeremías 15:19. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. 3 cosas que dice aquí. La primera, que no importa quién sea, si nosotros le mostramos el error de lo que está aconsejando y lo traemos a Cristo, estará delante de Dios y Dios lo va a bendecir. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que sacar lo vil, lo que es erróneo, lo tiene que sacar y guardar lo que es precioso, que es lo que nosotros le podemos dar. Y por último, por supuesto, jóvenes, que ellos, los que traen el argumento, se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Puede ser que sea gente muy amada, que te ame mucho a ti y que lo haga desde el mejor lugar, pero aún así está errando, está equivocada y te está trayendo la fruta de la amargura para que comas y te amargues tú también. Mira su vida y vas a ver que está amargada. Mira sus frutos y van a ver que son de amargura. Escúchalos hablar y vas a ver que siempre están quejándose, enojados, están mal. Vean sus vidas y se van a dar cuenta que esa vida no les conviene.
Pero ellos sí están viendo la de ustedes y les tienen envidia. Traten de hacerlos venir a las vidas que ustedes llevan. Porque Dios tiene las mismas cosas que tiene para ustedes. También las tiene para ellos, si lo desean. Amén. Bueno, me gustaría escuchar alguna pregunta de parte de ustedes. Levántenme la mano y... Sí, Priscila. No me acuerdo realmente si la Biblia habla de universo o si solamente habla de la Tierra, hablando de creación. La Biblia habla de toda la creación. Incluye planetas, incluye estrellas, incluye todo. ¿Está bien? Entonces, estamos hablando de toda la creación. Yo no sé qué incluye toda la creación. Nosotros le llamamos universo. ¿Está bien? Pero Dios habla de toda la creación. Y luego está puntualmente enfocado en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es el centro de toda la creación. De allí el error de la Iglesia Católica pensando que la tierra estaba en el medio y todo lo demás giraba alrededor de la tierra. Pero eso no es lo que dice Dios. Lo que dice Dios es que la tierra es el centro de la creación. Por lo tanto, lo más importante para Dios, lo esencial de toda la creación es la tierra y la humanidad con ella. Y las estrellas fueron puestas para nosotros, los planetas fueron puestos para nosotros, el sol fue puesto para nosotros y así seguimos. Eso significa que es el centro de toda la creación, no que nosotros estamos en el medio y todo gira alrededor nuestro. No sé si te respondí. Sí, yo no sabía si... O sea, no es que no sabía, tampoco me lo planteé antes, el hecho de que, bueno, si Dios creó solamente la Tierra, digamos, y qué pasó con el resto del universo, ¿no? Y se me plantó recién la duda, ¿no? Todo, Él creó absolutamente todo lo que existe, lo creó. Por supuesto, nunca vamos a saber cómo Dios vino, porque Él es el creador. No podemos jamás, nuestra mente está absolutísimamente limitada para llegar a ese pensar, ¿no? Jamás lo vamos a poder abarcar, es imposible, Él es el creador. ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, Alan. No es una pregunta, es más bien un comentario. Bien. Uno de los argumentos que a mí me enseñaron en la facultad en cuanto a lo que es la teoría de lo que es la evolución o que ellos argumentan que está en contra del creacionismo es el tema lo llaman el caldo de cultivo, en donde las moléculas de cada uno de cada cosa de la creación se fueron uniendo y aleatoriamente llegamos a el ser humano o Bien. a los animales o lo que sea. Bien. Pero mismo yo desde el lado científico lo analizo. Sí. Y mismo esa teoría es imposible que suceda. No hay manera de que vos puedas juntar 2 partes o 100 partes o 1000 partes y que de repente hagas algo nuevo a partir de eso. Pero bueno, eso es una de las teorías extra que le enseñan a uno para que vayan en contra de lo que es el creacionismo. Bien. Bueno, tomo primeramente tu conocimiento científico para, obviamente, derribar ese argumento. Pero también me diste pie porque hacía un tiempo que quería ver una película, es muy cortita, pero es una película de esta de tipo Marvel, donde el argumento es que una mujer, por unas drogas que toma, bueno, no importa el tema, llega a desarrollar su mente al 100%. Toda la película se basa en un científico que estuvo estudiando todo el tema del cerebro y qué sé yo, y dice que el ser humano llegó nada más que al 10%, que el delfín creo que llega al 20%. Hablan de todo eso, y lo interesante es que la mujer esta, que después empieza a controlar de todo, tenía que transmitir esa información a los científicos que se habían reunido, porque el científico principal de la película
explicaba que siempre las moléculas se van dividiendo, ¿cómo le llamaba él? Se me fue la palabra. Las células se van dividiendo y van transmitiendo la información de una célula a la otra, y cuando se divide va con más información todavía y la otra con más información y así. Y luego llegan a la célula hijos, ¿no? O sea, tanto animales como seres humanos, y que la información que yo recibí la transmito a mis hijos, y mis hijos reciben más y se la van a transmitir a sus hijos, y así va creciendo y evolucionando. Entonces, el tema era que tenía que ella transmitir su información, ahora que tenía el cerebro al 100%, a otros. Y una de las cosas que establece es que ni la materia, nada tenía el sentido o era lo importante sobre el cual se basaba todo, sino en el tiempo. Y para eso mostró que si uno filmaba un auto que pasaba por una ruta, si lo llegaba a poner a una velocidad determinada la filmación, el auto desaparecía. Entonces decía que eso, en base a eso, el tiempo era lo que importante. Lo único que valía en todo y sobre la cual se basaba todo era en el tiempo. Por supuesto que cuando ella fue mentalmente hacia atrás, llegó hasta el momento de la explosión, y ahí terminó porque no tenía otra cosa para explicar. Pero me llamó la atención mucho lo del tiempo, porque mi pregunta es, primero afirmo, el tiempo es relativo. Segundo, ¿cómo mides el tiempo? ¿Cómo lo miden? ¿De qué manera medía el tiempo? Porque si ella fue antes de la creación, o antes, por lo menos vamos a ponernos, de la creación de la Tierra, donde nosotros tenemos un tiempo basado en Sol y Luna, mi pregunta es, ¿cómo medía el tiempo? ¿De qué tiempo estaba hablando? Y ahí veo claramente cómo su error, además de haber dicho que Darwin era el de la evolución, su error estaba en que no entienden lo que es el tiempo. Porque Dios dice claramente que para él el tiempo es absolutamente relativo. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces el tiempo no puede ser patrón de nada, ni eje de nada, ni base de nada. Pero ellos lo presentaron así, desde una supuesta película científica. Por eso lo que digo es que, hablando de las células que se multiplican, se dividen y se transmiten información, el argumento, empezando por lo que vos decías, Alan, se cae a pedazos, pero también en cuanto a lo que sería la posibilidad de que de esas células lleguen a generarse otras cosas que no tienen que ver con la célula. Es decir, si yo cargué información, cuanto mucho se hizo una evolución en mí mismo. O sea, yo tenía, por decir algo, un 5% de desarrollo mental, mis hijos van a tener un 7 y los hijos van a tener un 8, ¿entendés? Pero es evolución en sí misma. Pero ¿cómo hago para hacer de tener una evolución del 10%, paso ahora a hacer una evolución del 1% como puede tener, qué sé yo, un perro? O sea, no tiene sentido. O sea, voy para atrás. Entonces, por todos lados, los argumentos se caen a pedazos porque sencillamente no han aceptado a Dios, que es el creador, y el que sí puede darnos la explicación de cada una de las cosas que se están buscando. Bueno, vamos a cerrar entonces aquí. Básicamente, para cerrar, es decirles que todos los argumentos del diablo, todos, absolutamente todos los que pueda traer, viniendo de quien venga, tienen que ser primeramente chequeados, porque no sabemos, por más que nos parezcan buenos, por más que nos parezcan aceptables, tenemos que saber si son un error o son verdad. Y todo lo que se opone
a Dios, es decir, todo lo que viene desde la carne se opone a Dios y por lo tanto es un error. Entonces lo que tengo que saber, lo que estoy escuchando, ¿viene desde la carne o viene desde el Espíritu? Y ninguno desde el Espíritu te va a venir a cuestionar las cosas de Dios, sino va a venir a afirmar las cosas de Dios. Ahí donde nosotros, como decía 1 Juan, ahí es donde podemos nosotros discernir el Espíritu de Dios del espíritu del error o como quieran ustedes llamarle, pero el espíritu de mentira. Ahí es donde nosotros podemos discernir y tomar solamente aquello que nos conviene. Y yo no creo que nadie en sus cabales pueda decir que le conviene el error, que le conviene lo falso, porque eso lleva, como vimos, a la muerte, mientras que lo otro lleva a la vida y a la paz. Amén. Así que esto es lo que quería compartirles, los argumentos del diablo que se caen a pedazos en sí mismos y que podemos estar seguros de que estamos en el mejor lugar, con la mejor persona, en el mejor momento, para lo mejor. Amén. Vamos a cerrar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por poder tener esta claridad a través de tus escrituras y poder saber, Señor, que estamos con el mejor de los mejores, viviendo la mejor vida que tú hiciste disponible para nosotros. Te damos gracias, Señor, y pedimos por todos aquellos que hoy todavía no te conocen, seres queridos, seres amados, seres cercanos, que quizás por no conocerte están frustrados, amargados, o solamente quizás viviendo en la carne y con muy buena intención a veces quieren llevarnos a nosotros a ese lugar. Te pedimos por ellos, Señor. Intercedemos por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chicos, muchas gracias por estar. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa para poder seguir hablando de las cosas que nos interesan y que Dios nos ha dejado para que podamos hablarlas. Que no, el diablo no nos robe nada. Amén. Dios les bendiga. Chao, chao.